tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Hoy tenemos el episodio número 65. Lo he titulado La herida de la madre. Y es que hace algunos episodios, en el episodio 57, hice un episodio titulado La herida del padre. Es un episodio que gustó mucho, muchas personas lo han visto, lo han comentado y también me han buscado para decirme, ¿cuándo vas a hablar sobre la herida de la madre? Pues bien, ese día ha llegado hoy. Vamos a hablar sobre qué pasa cuando la relación con mamá no es una relación positiva. ¿Qué pasa cuando nuestra mamá en la infancia o en la adolescencia nos lastimó? Ya sea porque fue violenta, agresiva, porque nos abandonó, porque no estuvo ahí, o tal vez incluso porque se excedió en el amor y cayó a la sobreprotección. Hoy vamos a estar hablando de este tema. Sé que puede ser sensible para algunos de ustedes, así que los invito a que lo escuchen con detenimiento, hagan pausas si necesitan hacer pausas, hagan anotaciones y dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Con mucho gusto trataré de contestarlas. Los 7 temas que vamos a cubrir el día de hoy son: el primero, una introducción; el segundo, qué es la herida de la madre y qué la causa; el tercero, crecer sin mamá; el cuarto, 12 señales de una mamá abusiva; el quinto, la mamá sobreprotectora; el sexto, qué hacer si tienes la herida de la madre; y el séptimo, una recomendación que tengo para ustedes. Antes de que empecemos con el primer subtema, quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito, ya sea a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o en YouTube. Gracias también a todos los que dejan sus likes, sus comentarios y comparten los episodios con más personas. Cuando ustedes hacen eso, ayudan a la producción de este podcast porque el algoritmo lo favorece y así podemos llegar a más y más personas. También gracias a las personas que se han suscrito al apoyo mensual económico que hacen a través de Spotify. Si ustedes quieren hacerlo también, estás escuchando esto en Spotify, ahí vas a encontrar un link donde puedes hacer una contribución mensual o una contribución única de la cantidad económica que tú escojas. A los que están en YouTube y quieran hacer lo mismo, van a ver un corazoncito ahí abajo en la descripción de este video y ahí pueden dejar su contribución también. Vámonos pues al subtema número 1, que es la introducción. Y hay una pregunta que quiero que reflexionemos, una pregunta que ha sido de gran importancia en la historia de la psicología. Esa pregunta es: ¿cómo afecta nuestra relación con la mamá a nuestro desarrollo? Claro, por un lado, todos sabemos que afecta de manera positiva, incluso a un nivel muy básico, que es el de la sobrevivencia, a través del amamantamiento, a través de los cuidados que la mamá le da al bebé. Pero ¿qué pasa cuando esa atención o cuidado no es positiva? Cuando mamá no actúa de manera adecuada, cuando mamá nos lastima, ¿cómo nos afecta eso? Esta pregunta ha estado detrás de grandes mentes en la psicología. El primero de ellos fue Sigmund Freud, que a través de su teoría del desarrollo psicosexual, él se cuestionaba cuál es la relación, los componentes, las características de la relación entre el niño y la mamá y cuándo esa relación puede ir de manera positiva o negativa. Después fue el gran psiquiatra y psicólogo John Bowlby que desarrolló la teoría del apego, en donde él nos dice que los 2 primeros años de vida es fundamental para el futuro desarrollo psicológico del individuo y que la relación más importante en esos 2 años es la relación con la mamá y que en gran medida su futuro psicológico depende de la calidad de esa relación con la mamá. También el gran psicólogo Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, nos dice que los 3 primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo posterior, para el desarrollo psicológico del individuo, y que el niño necesita resolver algo. Y eso es: ¿puedo confiar o no puedo confiar en mi madre? Para Erik Erikson, la relación con la mamá era el origen que iba a permitir que en el futuro ese individuo tuviera una confianza básica consigo mismo y pudiera confiar en los demás también, o que por el contrario, no confiara ni en sí mismo ni confiara en los demás. No solamente estos grandes psicólogos que son más de la tradición psicoanalítica, sino que también personas en el ámbito del estudio de la personalidad o de la, digamos, de la tendencia cognitiva han trabajado en esto.
Tenemos, por ejemplo, al gran Alport, que él también hablaba que los primeros 4 años de vida son fundamentales y consideraba que la relación con la mamá también lo era. Pero algo que estos teóricos me parece no explican con más detenimiento es que la influencia de la madre no se puede limitar a los primeros años de vida, no se puede limitar a la infancia temprana. La influencia de la madre es en realidad una influencia que tiene su efecto a lo largo de la vida y que en distintas etapas de la vida se va ejerciendo también. En la infancia y la adolescencia vamos a ver con mayor claridad que lo que mamá dice o hace, que la forma en cómo mamá se relaciona con el hijo o con la hija va a tener un impacto muy importante en su capacidad adaptativa, en su desarrollo psicosocial, emocional, en la forma en cómo ese niño o esa niña se desarrolla, incluso en la vida adulta. Todos lo sabemos, nuestra mamá sigue siendo importante para nosotros, incluso cuando ya hemos crecido. Así que vamos a profundizar más en eso. Pero otro elemento que ha sido problemático en la historia de la psicología es que durante un tiempo se le generó una excesiva carga o culpa a las mamás como si fueran ellas el origen de la psicopatología. Hubo una psicóloga que se llamaba Frida Fromm Reichmann, que a algunos les sonará famoso o conocido el apellido Fromm, pues ella era la esposa de otro gran psicólogo que era Eric Fromm, el muy famoso por un libro que escribió que se llama El arte de amar. Tiene muchos, pero ese es el más famoso de él. Es bueno, se los recomiendo, vale la pena. Eh, y esta mujer trabajaba con personas que tenían trastornos psicóticos, más específicamente esquizofrenia. Y ella notó que la gran mayoría de sus pacientes tenían relaciones conflictivas con su madre. Entonces ella desarrolló este concepto de las mamás esquizofrenizantes o esquizofrenógenas. Estas mamás, pues, acorde con Frida Fromm, eran mamás que generaban esquizofrenia en sus hijos. Hasta cierto punto tiene razón en decir que si la relación con la mamá es perturbadora, es nociva, es agresiva, eso va a dañar el desarrollo mental de los hijos. Pero por otro lado, sabemos que los trastornos mentales son más complejos que eso. Es una interacción entre genética y ambiente. Es mejor tratar de explicar los trastornos y más específicamente la esquizofrenia desde la teoría diátesis-estrés. Es decir, hay una predisposición genética y después suceden cosas que activan esa predisposición genética. Entonces, eso fue un exceso, pero ahora estamos viviendo otro exceso. Y ese otro exceso es que muchos de mis colegas quieren hablar de la mamá como un factor de estrés, como un factor que puede generar o contribuir, para decirlo de mejor manera, al desarrollo de la psicopatología con los hijos. Pero hay muchos que se sienten cómodos dándole esa carga al papá. Pasamos de la mamá esquizofrenizante al papá patriarcal, opresor, que es el culpable de todos los males de la sociedad. La teoría feminista, más especialmente con Gerda Lerner, desarrolló esta idea de que el padre opresor generaba esta tensión en la madre, en los hijos, en la sociedad en general. Y entonces se ha visto al papá ahora como el causante de los problemas. Justo por eso he hablado de la herida del padre. Y es que hasta cierto punto les asiste la razón. Tanto la idea de la mamá esquizofrenizante como la del patriarcado opresor tienen una semilla de verdad. Empiezan, parten del lugar adecuado, pero concluyen en el lugar inadecuado. Es verdad que si papá maltrata, abusa o es ausente, genera o contribuye a la patología de los hijos. Es verdad que su actuar está íntimamente relacionado al desarrollo de los hijos, pero nuevamente, la patología es más complejo. No podemos decir que es una sola causa, pues muchos han tenido malas mamás, o para utilizar un concepto no de valor, han tenido mamás patológicas y papás patológicos, y ellos no han desarrollado necesariamente patología o han acabado mal en su vida. Así pues, creo que es inapropiado culpar de todo a la mamá o culpar de todo al papá, y eso no nos permite estudiar estos fenómenos con mayor complejidad. Y una de las cosas que queremos preguntarnos justamente tiene que ver con el maltrato infantil. ¿Y cuál es el papel de la mamá y del papá en el maltrato infantil? ¿Quién los maltrata más?
cuántos niños son maltratados y a qué edad son maltratados. Y quiero, para los que están en YouTube, van a ver aquí unas gráficas que les voy a poner, unas tablas. Vamos a analizar la primera. Claro, estos son datos de Estados Unidos. Les voy a compartir un estudio muy ambicioso que se hizo aquí en Estados Unidos sobre el maltrato infantil en el 2019. Y fíjense, en la primera nos habla del número de niños que han sido maltratados en Estados Unidos. Vámonos a la frase, al número de abajo, que es el del 2019, el más reciente, y nos dice en la penúltima columna que en el 2019 habían 73.611.881 niños y de esos 656.000 fueron victimizados, maltratados, abusados. Estamos hablando de más de medio millón de niños solamente en Estados Unidos que son maltratados y la cifra es muy común en la mayoría de los años. Creo, y esto es una mera especulación, que en otros países la cifra puede ser incluso mayor. Pues cuando yo vivía en México y trabajaba en México, atendía muchos casos de maltrato, de abuso de la madre, del padre hacia los niños. Y por eso creo que puede ser mayor, al menos en términos proporcionales con la sociedad o la población en la que se vive. Pero vámonos a la tabla número 2 que les estoy enseñando aquí. Y esta nos habla de quiénes son los perpetradores, es decir, quién lastima más a los hijos. Y aquí nos vamos a centrar en el papá y la mamá. Y lo vamos a hacer porque quiero que entendamos a profundidad este fenómeno. Fíjense ustedes, el papá, cuando es solo el papá el que maltrata a los niños, se da en el 22.6% de los casos. Si es el papá con alguien que no es su esposa, que no es la mamá, ¿no? Puede ser una novia o una esposa que no es la mamá, una pareja, una amistad, es el 1.1% de los casos. Es decir, el 23.7% de los casos de maltrato infantil es cometido por el padre o por el padre en compañía de alguien que no es la mamá. Pero vámonos ahora a ver el tema de la mamá. Y fíjense ustedes, la mamá sola es la responsable del 39% de los casos del maltrato infantil. Y la mamá, junto con alguien que no es el papá, una pareja, un amigo, una compañía, es el 6.4%. Es decir, el 45.4% del maltrato infantil es realizado por la madre. Y de ese 45, el 6% está acompañada de alguien que no es el papá. Ahora vamos a ver, eh, cuando son los dos papás, estamos hablando de que ahí la cifra sube al 21%. Entonces, fíjense qué interesante, porque entonces podemos concluir que en el caso de las mamás, el 45% de las veces lo hacen sin el papá y luego el 21% de las veces lo hacen acompañadas del papá. Y en el caso del papá, podríamos decirlo que el 23% de las veces lo hacen sin la mamá y en el 21% de las veces acompañados de la mamá. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? ¿Que la mamá es peor que el papá? ¿Que la mamá es más mala que el papá? ¿Que la mamá es más abusiva que el papá? Bueno, si lo vemos en términos solamente de las cifras, esa pudiera ser una conclusión, pero estaríamos cayendo en el sesgo que les expliqué antes, en esta forma de estigmatizar, de estas soluciones, de estas conclusiones simplistas. Es más complejo que esto. La madre está maltratando más a los hijos porque hay situaciones que favorecen para que así sea. ¿Cuáles son esas situaciones? Número uno, las mamás son las que pasan mayor tiempo con los hijos y como todos lo sabemos, a mayor tiempo de convivencia con alguien, más facilidad de que hayan desacuerdos, discusiones e incluso problemas, conflictos, agresiones. Pero número dos, estamos en una sociedad donde los índices de divorcio son cada vez mayores y donde el índice de madres solteras también es cada vez mayores. Es decir, tenemos más familias monoparentales y en su gran mayoría son las mamás las que se quedan con los hijos. Y esta situación no es favorable para nadie. No lo es para el papá, no lo es para la mamá, no lo es para los hijos. Pero vamos pensando en el caso de las mamás de manera más particular.
Las mamás solteras, los hogares monoparentales donde la mamá está a la cabeza, son personas que tienen menos ingresos económicos. Todo esto está basado en investigación, ¿ok? Menos ingresos económicos, mayor probabilidad de accidentes, mayor probabilidad de experiencias violentas, menos salud física, es decir, se enferman más de salud física y menos salud mental también. Además de eso, las mamás en hogares monoparentales, las mamás solteras, viven con un enorme estrés, porque muchas de ellas tienen que trabajar y trabajar de tiempo completo, 8 o 10 horas al día. Y además tienen que hacerse cargo de los hijos, uno, dos, tres o más hijos. Y cuando llegan a la casa todavía esperamos, después de una jornada laboral, del estrés del trabajo, esperamos que ella tenga la actitud positiva y favorable para poder atender a los hijos de manera paciente, tolerante y amorosa, de darles de cenar, de ayudarles a bañarse, de ayudarles a arreglar sus cosas, de ayudarle con la tarea. Y todavía esperamos que se hagan cargo de ellas mismas, de su salud física y su salud mental, generando estereotipos de la mujer superwoman, ¿verdad? Que todo lo puede. En verdad, las mujeres están muy estresadas, están teniendo burnout, la están pasando mal. Y si nosotros seguimos promoviendo esta estructura social donde creemos que el hombre no es importante en la familia, donde creemos que la mujer puede tener los hijos sin el hombre y que todo va a estar bien, lo que va a estar sucediendo es que vamos a tener más mujeres estresadas, más mujeres con los problemas que he mencionado y mayores situaciones de abuso o maltrato infantil. Entonces, el que les comparta estas estadísticas no es para estigmatizar a las mujeres, no es para decir que la mamá es peor que el papá. Los dos son necesarios, los dos son fundamentales en el desarrollo de los hijos, pero sí lo comparto para que veamos la realidad de una manera más objetiva y que podamos como sociedad cuestionarnos el modelo que estamos llevando de vida, de familia. Sabemos que el mejor modelo para que los hijos crezcan de manera sana es donde hay un papá y una mamá en armonía, en amor, compartiendo las responsabilidades de la familia. Bien, ¿y cuáles son los niños que son más maltratados? Pues fíjense, no les traje en base al sexo, si son niños o niñas, pero sí se los traje en base a la edad. Y es en el primer año de vida donde se presenta hasta el 25.7% de los maltratos. Y después en el siguiente año es el 11.5%. Es decir, de recién nacidos a los 2 años es cuando se van a experimentar el mayor número de maltrato. Y esto va a ser muy importante porque más adelante les voy a enseñar investigación que habla que ese maltrato en la infancia temprana, en los recién nacidos, en el primer año de vida, tiene un impacto a lo largo de la vida a través de un proceso epigenético, donde cambia lo que se conoce como la memoria celular y es la forma en que funcionan, trabajan los cromosomas a nivel de las células. Muy bien, habiendo dicho eso, vámonos al punto número 2. ¿Qué es la herida de la madre y qué la causa? Bueno, pudiéramos definir la herida de la madre como la deficiencia o ausencia del amor de la madre, ya sea intencional o involuntario. Y esta ausencia o deficiencia en el amor de la madre puede ser resultado ya sea eh, por la ausencia o el abandono de la madre, por la negligencia, por el abuso, por la adicción e incluso por la sobreprotección. Y cuando hablo de ausencia o abandono, hablo por un lado de las mamás que dejan a sus hijos, pero hablo también por otro lado de las mamás que han muerto y también por otro lado de las mamás que pueden estar presentes, pero están ausentes emocionalmente de sus hijos. Por negligencia me refiero a aquellas que no atienden las necesidades físicas y emocionales y sociales de los niños. Por abuso me refiero por aquellas que maltratan física o sexualmente a sus hijos, psicológica y emocionalmente también. Adicción, las mamás que tienen problemas con el alcohol, con las drogas y la sobreprotección. Esta es una forma de deficiencia o ausencia del amor que es más difícil de manejar porque muchas de esas mamás no te van a decir que ellos no quieren a sus hijos, al contrario, te van a decir los quiero tanto que por eso hago todo lo que hago por ellos.
Pero más adelante que hablemos de la sobreprotección, les voy a ayudar a ver por qué esa es una forma de maltrato también y por qué necesitamos detenerla. Pero ¿qué causa la herida de la madre? Es decir, ¿por qué hay mamás que tienen esa deficiencia o esa ausencia? Bueno, por un lado tendríamos que hablar que hay una transmisión intergeneracional. Con algunas mamás que he hablado, ellas me dicen, pues es que a mí así me educaron, pues es que a mí nunca me dieron afecto y no me pasó nada, pues es que a mí mis padres así me trataron y por eso yo trato a mis hijos de esa manera. Uno hace lo que le enseñaron, somos seres humanos y los humanos tenemos una tendencia a la imitación y a la repetición de las conductas. Pero por otro lado, la salud mental. Y fíjense, les voy a dejar por aquí una imagen de un artículo que los invito a que lo revisen. Se llama Psychiatric Diagnosis of Abusive Mothers, a Preliminary Report. Y en este reporte preliminar de los trastornos mentales de las mamás abusivas, nos dice lo siguiente, fíjense, ¿ok? Dice, las mamás maltratadoras exhiben con una significancia mayor en la incidencia y la recurrencia de trastornos del estado de ánimo, depresión y bipolaridad, abuso de alcohol, trastornos de personalidad, que las personas que no maltratan no los muestran. Entonces, por un lado tenemos trastornos del estado de ánimo, depresión y bipolaridad. Por otro lado tenemos el problema del abuso del alcohol y por otro lado tenemos el trastorno de la personalidad. Es especialmente sensible crecer con una mamá que tiene bipolaridad o con una mamá que tiene trastorno límite de la personalidad. Los hijos que crecen con mamás con esas condiciones suelen expresar que su vida era una especie de carrusel o de montaña rusa emocional, más bien. Una montaña rusa emocional en donde no sabían cómo iba a estar la mamá, cómo iba a reaccionar la mamá, qué esperaba la mamá de ellos. Un día podía ser amorosa y el otro día podía ser hiriente, violenta. Un día podía creer que sus hijos eran los mejores del mundo y al siguiente día satanizarlos y verlos como los peores hijos. La inestabilidad que tienen estos trastornos en el ambiente familiar es muy grande, pero corremos el riesgo de ver a la mamá como la mala y de no entender que aquí hay dos víctimas de la falta de salud mental. Por un lado son los hijos que están viviendo las consecuencias, pero por otro lado es la mamá, que ella está padeciendo estos trastornos. Y por lo tanto, más que juzgar o generar los estereotipos, necesitamos preguntarnos qué podemos hacer para ayudarles. Vámonos al punto número 3, crecer sin mamá, la ausencia o el abandono. ¿Cómo es eso? ¿Qué efecto tiene eso? Y fíjense, les quiero compartir una frase de Susan Weeks. Ella es una escritora estadounidense. Esta frase la encontré en un artículo, no crean que la he leído a ella, así que no se las voy a recomendar, no les voy a decir si es buena, es mala. Si ustedes piensan que es mala, no me digan qué, feo, qué malos autores lees, Mario. Si piensan que es buena, pues qué bueno, pero no la he leído. Ya les platicaré en algún momento cuál es el tipo de literatura, de novelas que a mí me gusta leer. No hoy, porque estamos en otro tema. Pero Susan Weeks tiene esta frase que me gustó. Hay algo en la pérdida de una madre que es permanente e inexpresable, una herida que nunca sanará del todo. Muchas de las personas con las que trabajo que no tuvieron una mamá, que crecieron sin una mamá, ya sea por ausencia, abandono, ausencia física o ausencia emocional, uno puede ver cómo hay algo que los acompaña a lo largo de la vida haciéndoles sentir mal. Y esto es algo que hemos podido teorizar. Primero lo hizo Freud, después lo hizo John Bowlby y lo hizo Eric Erikson, como ya les comenté. Pero ahora incluso lo hemos podido teorizar e incluso comprobar a través de los estudios epigenéticos. Por aquí van a ver nuevamente los que están en YouTube, que les estoy compartiendo un artículo que se llama Motherless Children Have the Hardest Time, Epigenetic Programming and Early Life Environment. Y es que a través de investigación muy sofisticada que se ha hecho primero con las ratas y que ahora se está tratando de entender a nivel de humanos, se han dado cuenta de que la relación con la madre y el nivel de estrés, de conflicto y el nivel de afecto, de cariño de la madre con sus crías, tiene un efecto a largo plazo a nivel celular, en lo que se conoce como la memoria celular
cambiando la forma en que se expresan los cromosomas y por lo tanto los genes, el ADN en los niños, después adultos, etcétera. Y en los estudios que se han hecho, se ha visto que quienes fueron criados, en el caso de las ratas, que fueron criados por ratas que fueron poco amorosas, que fueron poco atentas, que estuvieron ausentes, que generaron mucho estrés en las crías, son ratas que después van a presentar más estados de ánimos deprimidos y ansiosos y van a tener más problemas para socializar. Es que las ratas son mucho como los humanos, por eso a los psicólogos nos gustan tanto las ratas. Y eso es lo que estamos viendo en los niños también. Podemos ver, fíjense, hay una historia que les comparto a mis alumnos en una de mis clases y es Ted Kaczynski, que fue una bomber. ¿Se acuerdan de ese asesino serial aquí en Estados Unidos que mandaba bombas a través del sistema postal a las oficinas de gobiernos? Les llegaban cartas y la carta tenía una bomba y a la hora que la abrían, ¡pum!, explotaba. Bueno, el Unabomber es un caso extraordinario porque fue un hombre sumamente inteligente, doctorado en matemáticas, profesor en Berkeley, un tipo brillante, extraordinario, entró a Harvard a la edad de 16 años, si mal no recuerdo. Y todos nos preguntamos, ¿cómo es que terminó siendo un asesino serial y viviendo en el bosque porque se fue a vivir ahí como ermitaño? Y hay algo que su mamá dijo que a mí me parece verdaderamente sobresaliente. Cuando tuve a mi hijo, todo estaba bien, pero después se enfermó y lo llevé al hospital y ahí estuvo en terapia intensiva por varios meses. Después de que salió de terapia intensiva, si mal no recuerdo eran 6 meses, me regresaron a mi hijo, pero él ya no era el mismo niño de antes. Algo había cambiado, algo se había roto de manera irreparable para siempre. Fíjense qué interesante, porque eso es una confirmación de la teoría de John Bowlby que nos dice que el niño necesita estar todo el tiempo, si es posible, la mayor parte del tiempo al lado de su madre los primeros 2 años de vida y con mayor énfasis el primer año de vida. Pero eso es otro ejemplo de lo que les estaba diciendo de la investigación epigenética, de cómo esas situaciones estresantes o de ausencia, de abandono o de maltrato a la edad temprana, en la infancia, en los primeros 2 años, cambia la expresión celular y genera los cambios epigenéticos. Y este es un llamado para las mamás y también para los sistemas de salud. Sé que en muchos países siguen haciendo eso. Cuando los niños son aceptados en el hospital, sobre todo en terapia intensiva, prohíben la presencia de los papás y les permiten verlos solamente 15 minutos en la tarde, 15 minutos en la mañana. Eso es un daño terrible, eso es un abuso, eso es una situación que va a tener consecuencias a largo plazo en el desarrollo de los hijos. Mi hijo estuvo en terapia intensiva por casi 6 meses y tuvimos la fortuna, de recién nacido, tuvimos la fortuna de que nos permitieron estar 24 horas al día con él. Si eso no hubiera sido el caso, estoy seguro que hubiera tenido una afectación aún mayor de lo que tuvo para mi hijo. Así que ojalá la gente que me ve en Latinoamérica, en México y en otros países donde siguen con esas políticas que son absurdas y que son carentes de evidencia científica, puedan dejarlas a un lado y les permitan a esos bebés convivir con sus padres. Porque si de por sí ya están en terapia intensiva con un gran estrés y ahora le agregamos la ausencia de la madre, puede tener daños irreparables. Pero por otro lado, es también una invitación para las mamás que a veces se apresuran mucho y que rápidamente van y dejan a sus hijos en las guarderías, en los childcare, para que ellas puedan seguir haciendo sus cosas. Sé que muchas no tienen opción, así que no las juzgo, pero muchas otras lo hacen teniendo alternativa u opción, incluso cuando tienen los recursos para poder ausentarse del trabajo y estar con los bebés. La investigación señala que esos lugares, esos childcare, esas guarderías, carecen de las necesidades mínimas para que los niños puedan desarrollarse apropiadamente. Y también carecen de lo más importante, que es la presencia de la mamá, la relación con la mamá. Así que, bueno, ahí les dejo eso. Vámonos a ver un poquito cuáles son los efectos para la hija cuando mamá no está, cuando mamá las abandona, cuando mamá se muere o cuando mamá sí está, pero no hay conexión emocional, hay una ausencia emocional. Bueno, un artículo que estuve revisando, no hay mucha investigación, quiero decirles, es que después de que esos primeros teóricos le echaron la culpa de todo a la mamá,
y que las feministas no estuvieron contentas y pegaron el grito en el cielo y ahora le echan la culpa de todo al papá, ha habido como un vacío en la investigación y cada vez se estudia menos de lo que se debería de estudiar. Pero encontré algunos artículos y les voy a dejar aquí las imágenes de Motherless Daughters Understanding the Emotional Impact. Las hijas sin mamá, entendiendo el impacto emocional. Y si bien es un artículo de divulgación, es un artículo que también viene fundamentado con la investigación. Entonces creo que es una buena fuente. Y esta autora nos dice que la investigación ha mostrado que experimentan mayor dolor, depresión, ansiedad e ira a lo largo de su vida. Desarrollan lo que llamamos un esquema de abandono. Como experimentaron el abandono, piensan que después las demás personas también les van a abandonar. Y entonces o no se comprometen o se comprometen de más generando condependencia. Pérdida de la identidad, falta de apoyo y orientación, estilos de apego inseguro y de experimentar dificultades para sentirse seguras y confiadas en sus relaciones con los demás. El estilo de apego inseguro es parte de la teoría de John Bowlby y lo que nos dice es que se sienten inseguros en relaciones íntimas, cercanos con los demás, porque piensan que en cualquier momento o los van a abandonar o les van a hacer daño. Un impacto duradero en la capacidad de formar relaciones saludables, y un impacto en el bienestar social y emocional de una hija, de sus propias hijas. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los hombres? Bueno, esa misma autora tiene un artículo que se llama Motherless Sons, Navigating the Complexities of Grief and Loss. Y ella dice, para los hijos varones, lo que se suele ver es mayores niveles de depresión, ansiedad y aislamiento social, mayor riesgo de abuso de sustancias, autolesiones y suicidio, dificultades para desarrollar relaciones saludables con las mujeres y confiar en ellas a causa de los sentimientos de abandonos antes mencionados y sentimientos de soledad y aislamiento en sus relaciones. La relación con mamá, como lo decía John Bowlby, se convierte en el prototipo de las futuras relaciones. Y si mamá no estuvo, no nos vamos a poder relacionar de manera segura con los demás. Lo vamos a hacer desde la ansiedad y desde ahí vamos a vivirlo con mayor depresión, con mayores conductas de riesgo, con mayor inestabilidad emocional, etcétera. Vámonos pues ahora al punto número 4, 12 señales de una madre abusiva. Este es un punto muy importante porque si si tú eres el esposo de una mamá abusiva, tienes que poner cartas en el asunto. Si tú eres familiar de una mamá abusiva, tienes que poner cartas en el asunto. Y es que a veces creemos que porque son niños, pues no tienen derechos, pero el derecho a crecer sin violencia debería de ser para todos. Y si hay una mamá abusiva, uno, tenemos que ayudarle a la mamá para que controle sus reacciones abusivas. Y dos, si la mamá no puede hacerlo, tenemos que proteger a los niños y buscar la forma de hacerlo, ya sea a través de las instituciones de gobierno o de otras situaciones. Porque una situación constante de abuso puede poner en riesgo la integridad de los niños. Y con esto no estoy en contra de las mamás, estoy a favor de las mamás. Si tú eres una mamá abusiva, necesitas buscar ayuda. Tu abuso físico, psicológico, emocional va a dañar a tus hijos y te va a dañar a ti y va a dañar la relación con el papá de tus hijos. Eh, Número uno, criticismo constante. Mamás que utilizan apodos, que critican la apariencia de sus hijos, critican las capacidades o la personalidad y les hacen sentir que no son lo suficientemente bueno de manera constante. He visto que en algunas mamás eso incluso se traduce en rivalidad con las hijas para ver quién se ve mejor, para ver quién es más bonita, para ver quién obtiene la atención del papá, para ver quién obtiene incluso las miradas de los hombres. Este tipo de relaciones de mamás hacia las hijas, hacia los hijos, que están en base al criticismo, con apodos, criticando, que los hijos nunca son lo suficientemente buenos para ellas o que incluso se convierten en rivalidad, no son de nada apropiadas. La número dos, las mamás que instrumentalizan el afecto. En otras palabras, que chantajean emocionalmente. Mamás que usan el afecto para premiar o para castigar a los hijos. Mamás que son lindas y amorosas cuando los hijos son sometidos, son subyugados y hacen lo que ellas quieren, pero son distantes, secas, frías o incluso agresivas cuando los hijos no se someten, no se subyugan, no son
autosacrificados. Número 3, mamás que culpan de sus problemas o usan a los hijos como un escape de sus problemas. Es tu culpa que tu papá nos haya dejado. Es tu culpa que yo esté como estoy. Es que es por ti, ¿no? A veces lo hacen de manera muy sutil. Es que desde que naciste tú, mi vida ha sido un problema. O a veces que tuvieron problemas de salud y dicen, es que como naciste tú y tuve problemas de salud, mi vida ya no fue la misma. Esa forma de culpar a los hijos de la vida que las mamás tienen, o esa forma de usarlos como escape de sus problemas, ¿no? ¿Y por qué no trabajas? No, pues no puedo trabajar porque tengo un hijo. Oye, ¿y por qué no haces ejercicio? No, pues no puedo hacer ejercicio porque tengo hijos. Eso es una culpa que los hijos ni merecen ni es apropiada. La mamá tiene que hacerse responsable de su propia vida. Y si su vida no es como ella quisiera, si su vida no es lo que a ella le gustaría, ella tiene que trabajar en su vida y no culpar a los hijos, no esperar que los hijos sean los que van a resolver la vida. Número 4, el aislamiento. Cuando las mamás aíslan a los hijos de sus seres queridos, se da de manera muy especial o frecuente cuando se da el divorcio y las mamás aíslan a los hijos del padre, generando lo que llamamos eh, el síndrome eh, alienación parental, ¿ok? Síndrome de alienación parental. Esto es terrible, ¿no? Sí, instrumentalizar al hijo para tu propio rencor y tus propios objetivos, o cuando se le aísla de la familia, de los amigos o de las cosas que son importantes para los hijos. Número 5, cuando hay constantes amenazas e intimidación. Si no haces esto, vas a ver, si no haces el otro, vas a ver, ¿no? Y que están amenazando e intimidando constantemente, gritando, levantando la voz. La manipulación, cuando utilizan estrategias para que los hijos hagan lo que ellas quieren, es como cuando amenazan, pero que lo hacen, por ejemplo, eh, si no haces lo que digo, les voy a decir a todos algún secreto o alguna situación que para el hijo es vergonzosa. O si no haces lo que te digo, entonces voy a hablar con tu padre para que tu padre te castigue y se enoje contigo. O si no haces lo que yo te digo, entonces les voy a hacer ver a tus amigos que todavía te da miedo en la noche, ¿no? El gaslighting, ¿no? Cuando las mamás voltean y dicen, ay, ¿por qué te lo tomas tan mal? Tú te estás imaginando cosas, tú eres el que tienes el problema. Si te choca, te checa. Esa frasecita, cómo se ha puesto de moda, al menos en México, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que están haciendo esas mamás? Se están lavando las manos, ¿verdad? Y entonces le echen el problema al hijo o a la hija cuando son ellas las que están generando esta situación que es inapropiada. Era solamente una broma. No, las bromas es cuando dos se divierten, no cuando uno se divierte y el otro se siente herido. Ay, no era en serio. Si no era en serio, entonces ¿por qué lo estás diciendo? A pesar de que sabes la reacción que va a tener en el hijo. Entonces el gaslighting, ¿no? El número 8, atacar la autoestima y la independencia cuando le dicen qué tonto eres, es que tú, mira nada más, tú no eres capaz de hacer estas cosas, es que tú no puedes hacerlo solo, es que, ¿no? Ese tipo de ataque a la autoestima de los hijos, a la independencia de los hijos, es muy dañina. Y por lo tanto necesitamos ser cuidadosos también necesitan ser cuidadosas las mamás de no caer en eso. Número 9, impredecible. Cuando no se puede predecir la conducta de la mamá, cuando va del amor al odio, cuando va de la cercanía al distanciamiento, cuando va de la privación a la abundancia. Ya les decía que esto es especialmente común en las mamás que tienen trastorno bipolar y que tienen trastorno límite de la personalidad. Es muy confuso para los hijos crecer en un ambiente así. Las mamás que no perdonan, las mamás resentidas, ese es el número 10 y que suelen hacerse la víctima, que siguen trayendo a cuenta las situaciones del pasado para hacer sentir mal y responsabilizar al niño o a la niña. Mamás rencorosas, que no perdonan. La número 11, las que utilizan la violencia, que golpean, que maltratan
Algunos me dicen, oye Mario, pero bueno, de vez en cuando una nalgada o algo así, no es grave cosa. No voy a decir que es grave cosa de vez en cuando una nalgada, pero ¿cómo podemos nosotros estar seguros que se va a mantener a ese nivel? Cuando he trabajado con mamás maltratadoras, con mamás violentas, muchas de ellas no se levantan diciendo, a ver qué madriza le pongo hoy a mis hijos, a ver cómo hoy los golpeo, a ver cómo, o muchas de ellas no pensaron que iban a terminar realmente generando heridas graves. Y es que lo difícil es la primera vez. Y una vez que cruzamos la línea de la violencia y que empezamos a, tal vez es una nalgada y tal vez no es dolorosa. La segunda vez se nos va a hacer más fácil y la tercera más fácil y la quinta más fácil y tal vez puede ir incrementando la intensidad y la frecuencia hasta que llega a dañar. Por otro lado, el mensaje que los hijos reciben es que las personas que te aman te pueden golpear, las personas que te aman te pueden maltratar. Horrible mensaje, ¿no lo creen? Y finalmente, el número 12, un tema del que no se habla, un tema del que la gente piensa que no sucede, un tema del que la gente cree que eso no existe. Me estoy refiriendo al abuso sexual. Hay mamás que abusan sexualmente de sus hijos. Sí, no es con la misma frecuencia que lo hacen los papás. En términos generales, el abuso sexual no es cometido por mujeres en la misma cantidad y frecuencia que lo hacen los hombres. Esto con niños o con adultos. Pero eso no quiere decir que no exista. Y lo que sabemos es que cuando el abuso sexual es de la madre hacia los hijos, tiene mayores impactos en la salud mental de sus hijos. Yo he tenido a lo largo de mi experiencia clínica de más de 22 años, he atendido gente que vivieron el abuso sexual por parte de sus madres. He tenido que reportar situaciones y desafortunadamente la gente no lo cree. La gente piensa que no es verdad y eso genera todavía un mayor problema para el niño que lo reporta, porque entonces ahora tiene que callarlo y tiene que mantenerlo a sí mismo, ¿no? Entonces, esas son las 12 señales de una mamá abusiva: criticismo constante, instrumentalización del afecto o chantaje, aislamiento, amenazas e intimidación, manipulación, gaslighting, ataque a la autoestima y la independencia, impredecibilidad o impredecible, conducta impredecible, no perdona, es rencorosa, utiliza la violencia y abuso sexual. Vamos al punto número 5, la madre sobreprotectora. Y fíjense, no sé si hacer esto o no, pero es que hay una canción de Pink Floyd que me encanta y esa canción se llama Mother. Y es una canción que describe a la perfección la relación de la madre sobreprotectora. Aquí les traigo las letras en español, se las voy a leer a ver qué opinan, ¿ok? Madre, ¿crees que dejarán caer la bomba? Esta es una canción que representa un episodio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Madre, ¿crees que dejarán caer la bomba? Madre, ¿crees que les gustará la canción? Madre, ¿crees que intentarán romperme? Voy a omitir esas palabras. Madre, ¿debería de construir un muro? Madre, ¿debería hacerme presidente? Madre, ¿debería de confiar en el gobierno? Madre, ¿me pondrán en la línea de fuego? Uh, es solo una pérdida de tiempo. Aquí está el niño preguntándole a la mamá todas estas preguntas que él quiere saber. Y pudiéramos pensar, ah, mira, qué padre ese diálogo, pero ¿qué está ya develando este cuestionamiento? Un niño inseguro, un niño que necesita de la aprobación de la madre para todo. Luego la siguiente parte de la canción dice, silencio ahora, bebé, bebé, no llores. Tengan en cuenta que el niño en esta canción es un niño de unos 13, 14 años, ¿eh? No un bebé. Bebé, bebé, no llores. Mamá va a hacer realidad todas tus pesadillas. Mamá va a poner todos sus miedos en ti. Mamá va a retenerte aquí, bajo su ala. No te dejará volar, pero te permitirá cantar. Mamá mantendrá a su bebé tranquilo y caliente. Bebé, bebé. Por supuesto que mamá te va a ayudar a construir el muro. ¿Se fijan? La mamá sobreprotectora. Aquí te voy a hacer el muro, aquí te voy a cuidar, todo va a estar bien, todo calientito.
pero al mismo tiempo voy a hacer realidad tus pesadillas. Te voy a transmitir todos mis miedos. Madre, le dice el niño, ¿crees que ella sea lo suficientemente buena para mí? Ahora le está hablando de una mujer. Madre, ¿crees que ella es peligrosa para mí? Madre, ¿te apartará ella de tu pequeño hijo? Madre, ¿ella romperá mi corazón? Si le... Otra vez la mamá entra y le dice, silencio ahora, bebé. Bebé, no llores. Mamá va a revisar a todas tus novias por ti. Mamá no dejará que nada sucio te pase. Mamá va a esperar hasta que entres. Mamá siempre sabrá dónde has estado. Mamá va a mantener al bebé sano y limpio. Bebé, bebé, siempre serás un bebé para mí. ¿Qué opinan de esas letras de la canción Mother de Pink Floyd? Letras que describen a la perfección a la madre sobreprotectora, a la madre que ante los ojos de los demás es la madre abnegada, amorosa, que quiere tanto a sus hijos que se sacrifica por ellos, pero que en realidad los está castrando, que en realidad los está emprisionando, les está cortando las alas para que nunca vuelen, pero siempre canten. La sobreprotección es una forma de abuso infantil, porque el mensaje que le damos a los hijos es, tú no puedes y necesitas de mí siempre. Y ese mensaje con el tiempo va a hacer que los niños no desarrollen las habilidades, los talentos, la capacidad para ser independientes. No solamente eso, el psicólogo Jonathan Hadid ha desarrollado un concepto que se llama dependencia moral. Y él ha visto que los hijos que crecen con padres, y más especialmente madres sobreprotectoras, no son capaces de tomar decisiones por sí mismos en la vida. No son capaces de distinguir qué está bien y qué está mal, de qué les conviene y qué no les conviene. Para una madre sobreprotectora, detrás de esa sobreprotección, la motivación es, si él desarrolla dependencia moral, si él no puede volar aunque cante, si él necesita de mí, entonces él o ella nunca me dejarán. La madre sobreprotectora es una madre que está invadida por el miedo, el temor de que al final sus hijos la dejen y de que ella se quede sin nada. Y muchas mamás que han hecho su misión en la vida, el ser mamás y punto, que todo para ellas en la vida es ser mamás, se confrontan con esto con mayor frecuencia. Pues si ya no me necesitan, entonces, ¿qué soy yo? Es una crisis de identidad muy fuerte. Por eso, tanto en la cosmología cristiana, judía e incluso en la perspectiva psicológica, necesitamos decirles a las mamás, no puede ser todo el que seas madre. Les decía que la cosmología judeocristiana es primero Dios, después la pareja y después los hijos. Y es que en ese orden uno puede tener una estructura en la vida que cuando los hijos se van uno no se queda sin nada. Para las personas que no tienen creencias religiosas, no es un impedimento en tener un orden así establecido. Y puede ser primero el bien común, puede ser después la pareja y puede ser después los hijos. Pero el sentido y el propósito en la vida, si depende exclusivamente en ser madre o ser padre, es un sentido y un propósito que por definición está condenado a acabarse, terminarse, y por lo tanto está condenado a generar sufrimiento en la madre o en el padre, en este caso en la madre que estamos hablando. Por eso los hijos no pueden ser el único sentido y propósito en la vida, pueden ser una parte fundamental de él, pero ellos están llamados a dejarnos, están llamados a dejarnos ya seguir por sí mismos. De lo contrario, terminamos como la mamá en la canción de Pink Floyd. Cuidado, mamás sobreprotectoras. Vámonos pues al número 6. ¿Qué hacer si tienes la herida de la madre? Ok, Mario, ya me explicaste el maltrato, el abuso, el abandono, la sobreprotección, las mamás que maltratan más que los papás. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay 5 cosas que quiero sugerirte.
Número uno, si el abuso sigue pasando, deténlo. Y esto es cierto tanto para mamás con hijos adultos como mamás con hijos pequeños. He trabajado con adultos que a los 40, 50 años sus madres los siguen maltratando psicológica, emocionalmente. Tú que sabes, tú no puedes, tú no sirves, tú eres un... Se necesita detener. Eso no es una expresión del amor. Y si son pequeños, como ya lo dijimos, necesitamos dotar a la mamá de las ayudas necesarias para que pueda ejercer su rol materno de manera positiva y si a pesar de eso lo sigue haciendo, proteger a los hijos. Número dos, ir a terapia individual. Si tú te das cuenta de que tienes una herida de la madre, si tu mamá te lastimó, te dañó en el pasado o en el presente o en ambos, ve a terapia. Date la oportunidad de trabajar con un terapeuta profesional y que te ayude a distinguir qué fue y qué no fue abuso, qué fue y qué no fue maltrato y qué puedes hacer con eso y cómo puedes detenerlo y cómo puedes crecer de ello. Tú no eres tu pasado, tú no eres lo que te hicieron, tú no eres lo que piensan de ti, tú eres más que tu pasado, más que lo que te hicieron y más que lo que piensan de ti. Número tres, explicarle el maltrato in vivo o en carta. ¿Qué significa esto? Si tienes la oportunidad, puedes explicarle cómo te hizo sentir, cómo te lastimó. A veces puede ser en una conversación, a veces puede ser en una carta. A veces podemos escribir la carta y no darla, pero nos sirve como una forma de catarsis. El problema con este número tres es que no controlamos cómo lo tomen, no controlamos cómo reaccionen. Y muchas veces cuando queremos ir y explicar nuestro dolor, si la otra persona no tiene la sensibilidad o la empatía para recibirlo, podemos sentirnos incluso peor, podemos sentirnos que no fuimos valorados, que no fuimos reafirmados en el dolor, ¿no? Entonces recuerda, si lo vas a hacer, que no sea esperando algo de parte de la otra persona, en este caso de tu mamá, sino porque tú necesitas sacarlo. Y por eso a muchos de mis pacientes yo los invito a que hagan cartas y nunca las entregan. Las cartas fue un ejercicio de expresión emocional en donde hablan cómo les lastimó, en donde hablan qué es lo que necesitaban de ella y cómo les dolió no haberlo tenido, pero también en donde ponen límites de manera asertiva. Y ese es justo el punto número cuatro. Puedes poner límites de manera asertiva y para eso te invito a que escuches mi episodio de la comunicación asertiva, donde doy una estrategia que se llama la confrontación empática y puede ser de gran ayuda. Y finalmente, explora la herida intergeneracional de tu mamá. Tu mamá seguramente también viene arrastrando su propio sufrimiento. Tu mamá probablemente está repitiendo cosas que vivió. Tu mamá, como todas las mamás, no va a ser nunca perfecta. Y eso es algo con lo que todos tenemos que aprender a vivir. Y cuando somos papás, el juicio que hemos hecho a nuestros padres, ahora lo podemos sentir en nosotros mismos, pues nosotros también nos vamos a equivocar. Así que explora la herida intergeneracional que tu mamá viene cargando y tal vez inicia el proceso de perdón, el proceso de entender que no solamente tú has sido lastimado o lastimada, sino que ella también ha sido lastimada. Y ese deseo de detener la herida intergeneracional para que tú no la repitas después. Así que si vas a decidir hablarlo, si vas a decidir hacer la carta, te invito a que también incluyas esta parte del entendimiento de la herida intergeneracional y del proceso del perdón. Vámonos pues, ahora sí, a la última parte del programa, la recomendación, el punto número 7 del día de hoy. Y son dos cosas que les quiero recomendar. Número uno, el episodio 57 de La herida del padre, para que balanceemos esta conversación. Vayan y escuchen cómo el papá lastima, después de que ya escucharon cómo lastima a la mamá. Les voy a dejar el link para que puedan acceder a ello. Y número dos, los invito a escuchar la canción de Pink Floyd. Van a encontrarla en el álbum The Wall. Se llama The Mother, o Mother se llama la canción. Es buenísima la canción. Bueno, esa y la de Wish You Were Here son mis dos canciones favoritas de ese álbum. Y ya que vieron la letra, depresiva sin duda, pero que nos ayuda a comprender las mamás sobreprotectoras, vayan y disfruten de la canción, es bastante interesante. Muy bien, antes de que se vayan, los invito a que se suscriban, a que dejen sus comentarios. Si estás en YouTube, déjalos, te voy a contestar, ponle tu like, comparte esto
Si estás en Spotify, también puedes dejar tus comentarios. Les he estado contestando a todas las personas que en Spotify me dejan sus comentarios. Así que deja tus comentarios, suscríbete, deja tus 5 estrellas también ahí, compártelo en la plataforma que estés. Y nuevamente, si alguno de ustedes quiere contribuir mensualmente a la producción de este podcast, ahí lo pueden hacer en Spotify o en YouTube en el corazoncito. Les mando un abrazo a todos, espero que estén muy bien. Los voy a leer y hasta siempre.